Hola, buenas tardes a todos y les doy la bienvenida a esta sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. A nombre de nuestra presidenta, la doctora Ángeles del Campo, y de la AME, les doy la bienvenida y gracias por conectarse a esta sesión que va a estar muy interesante, hematología en los extremos de la vida. Veremos patología desde los niños, trasplante de médula ósea en niños y hematología también geriátrica. Ya sabemos que cada vez todas las especialidades y hematología pues no es la excepción, que estamos haciendo diferencia incluso en los adultos muy mayores, porque tenemos que adaptar siempre los tratamientos a cada grupo de edad de los pacientes. Por eso va a ser muy importante esta sesión y para aclarar todas las dudas que tengamos con dos expertas invitadas que tenemos esta tarde para todos ustedes. Antes de iniciar, doy unos pequeños anuncios. Recordarle a todos nuestros socios la transición del servicio de UpToDate to Dynamed, que se recibirán, todos los socios de la AME recibirán por correo las instrucciones necesarias para registrarse y acceder a esta plataforma. Y esto es parte de todos los beneficios exclusivos que tenemos para los socios activos de la AME en este año. Es una plataforma también muy buena, mucha información actualizada, muy semejante a UpToDate y les va a gustar y seguramente con todas las dudas que haya, sobre todo las conexiones iniciales, pues también tendremos ahí una mesa de apoyo, pueden escribir también correos a la agrupación. Y recordarles también nuestro tradicional curso de hematología basado en evidencia 2025, que cada vez está creciendo más en cuanto a sesiones, en cuanto a gente que también se conecta. Entonces, es un muy buen curso que inicialmente era solo para residentes, prepararlos para el consejo, para el examen del consejo, pero que se ha abierto a todos los hematólogos e interesados por la buena calidad de todas las ponencias, de todas las presentaciones. En este año está programado a 4 sesiones, fin de semana, empezamos el 22 de febrero y primero, 8 y 15 de marzo. 100% en línea, 57 temas, revisión de casos clínicos. Los sábados también tenemos discusiones en vivo con los profesores invitados desde las 8 hasta las 13 horas. Y después de que haya terminado el curso, tenemos también 3 meses en demanda para que puedan acceder nuevamente y recordar los temas que se hayan tocado en este curso. Invitarlos también a la sesión del 5 de febrero, igual a las 7 de la tarde, donde una sesión de mujer y niña en la ciencia, las mujeres en la medicina. Tendremos la invitada Gabriela César Malmaus, ya conocida, trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología y nos hablará sobre un tema que ella domina y que siempre está experta en esto, que es la trombosis en pacientes con cáncer y cómo han contribuido las mujeres en medicina también. Y tenemos también a una invitada extranjera, Jacqueline Powers, del Texas Children's Cancer Center, y ella nos hablará en esa sesión sobre la situación global de la anemia por deficiencia de hierro en mujeres jóvenes. Cada vez estamos viendo también más deficiencia de hierro en mujeres jóvenes y parece que es un diagnóstico y tratamiento muy fácil, pero tenemos algunas situaciones donde tenemos que hacer una buena búsqueda de causas para estos pacientes. Entonces, una sesión también muy interesante para el 5 de febrero. Y ahora les presento a nuestras invitadas de hoy, hematogeriatría, la doctora Melissa K. Polo. Ella es hematología oncóloga y profesora asociada del Departamento de Medicina de Hematología y Oncología del Medical Center Rochester University. Ella tiene especialidades certificadas en medicina geriátrica, hematología, medicina interna, oncología médica. Sus áreas de interés son leucemias tanto agudas como crónicas, la neoplasia mielodisplásica, los trastornos mieloproliferativos y principalmente todos los cánceres en el paciente adulto mayor o en el paciente viejo, que es muy importante. Y enseguida de la doctora Melissa tenemos a la doctora Rachel Phelan. Ella es hematóloga oncóloga pediátrica, profesora asociada de la Facultad de Medicina de Wisconsin. Con ella también veremos la otra parte de la
a los niños. Ella es especialista en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y profesora asociada también en la Facultad de Medicina de la Facultad de Wisconsin. Sus áreas de interés: hematología general, donantes alternativos de médula ósea, trasplante en leucemia, sobre todo agudas, y supervivencia a largo plazo en población pediátrica y adolescente. Nosotros como hematólogos adultos a veces damos seguimiento a los niños que padecieron alguna leucemia, algún linfoma. Y bueno, a veces hay temas también que debemos saber nosotros como hematólogos adultos de los pacientes adolescentes. Les recuerdo para elegir ambos audios. Número 1 es el audio original y número 2, en la parte inferior allí de su pantalla van a encontrar el número 2 y ahí tendrán el audio en traducción al español. Al final de la sesión, no olviden descargar su constancia y también les pedimos la encuesta de calidad cuando haya terminado la sesión para estar mejorando en estas sesiones que cada vez estamos preparando para todos ustedes. Muchas gracias y bueno, doy pie a la doctora Melissa o la doctora Capolo para la primera presentación de esta tarde. Adelante. Hola a todos, soy Melissa Lowe y gracias por la invitación para estar aquí. Trabajo en Rochester y trabajo en hematología y en geriatría. Me encanta combinar la geriatría, la hematología, la oncología para poder atender a adultos con cáncer. Y hablaremos de un espectro de la edad y bueno, la doctora Felna les hablará del otro espectro de la vida. Tenemos varios retos en estos pacientes y vamos a hablar de ellos y también cuáles son los avances para esta población. Mi especialidad es básicamente cáncer y mielocáncer, pero voy a hablar de mieloma y linfoma también. Aquí está la guía de nuestra presentación. Vamos a hablar primero de las necesidades singulares de adultos mayores con malignidades hematológicas. Después vamos a describir un abordaje muy aceptado para evaluar mejor al paciente mayor con cáncer de sangre y vamos a hablar de sus beneficios. Y por último, voy a destacar algunas intervenciones de atención de apoyo y cómo estamos pensando en que vamos a poder mejorar los resultados de la población anciana. Entonces, hablando de las necesidades singulares de esta población, estos son datos que provienen de Estados Unidos y que nos muestran por qué es importante atender a esta población. Tenemos arriba leucemia mieloide aguda, aquí a la izquierda, linfoma Hodgkins a la derecha y abajo mieloma. Y esto es el diagnóstico de esta enfermedad hematológica de las enfermedades comunes a los 60, 69 años. Y cuando lo vimos hace como 2 años, había personas que estaban más o menos en esta edad de 67 años. Vemos que la gente está envejeciendo con respecto a cuando fueron diagnosticados y además los adultos están viviendo más con los avances en el tratamiento. Entonces hay que poner atención a este creciente número de adultos mayores con cáncer de la sangre. Ahora, mientras que los avances en el tratamiento se han producido también en comparación con los homólogos jóvenes, siguen siendo estos pacientes adultos los que tienen una menor tasa de supervivencia. Y vemos aquí la supervivencia en el eje de las Y y el X muestra diferentes tipos de cáncer de la sangre. A la derecha vemos personas definidos como mayores y aquí el gris oscuro son del grupo de 75 y más. Y en todos los grupos de cáncer vemos que a medida que la gente envejece, la tasa de supervivencia también baja. Y en LMA particularmente, en donde se está haciendo investigación y estamos también tratando a pacientes, la tasa de supervivencia en estos pacientes de 85 y más es la más baja. Y creo que entender las razones por las cuales esto es importante es la idea, ¿no? Estos son estudios, datos combinados de muchos estudios y nos muestran vulnerabilidades en los adultos mayores y sabemos que estas predicen morbimortalidad. Por ejemplo, la función física, apoyo social, cognición, estatus nutricional, polifarmacia. Todo esto es muy común en los adultos mayores, no solo
con cáncer, sino todos los adultos mayores en general. Pero en el cáncer de sangre o en el cáncer en general hay una mayor prevalencia de estos padecimientos. La razón por la que nos preocupa es, número uno, por el desenlace, número dos, porque no hacemos un buen trabajo tratando de evaluar esto en la práctica clínica. Y luego ajustar el tratamiento, tanto terapéuticamente como dar terapia médica de apoyo. Quiero señalarles, utilizando diferentes estudios, que casi el 90% de los pacientes experimenta una discapacidad física casi completa y algunos de ellos tienen preocupaciones cognitivas y bueno, hay que entender cómo poder atender a estos pacientes de esta población. A la alta prevalencia de estas malignidades, bueno, sabemos que hay las preferencias en estos grupos son muy importantes. Son adultos mayores recientemente diagnosticados con leucemia aguda y queremos saber cuáles son sus valores o preferencias. Específicamente les preguntamos entonces, por ejemplo, si usted tuviera que escoger entre sobrevivir y tener efectos secundarios, y hay otras cosas como, por ejemplo, recibir ayuda para sus actividades diarias o que empeorara su memoria o estar encamado o con mala calidad de vida, en fin. ¿Usted qué preferiría, no? ¿Sobrevivir más o tener más calidad de vida? Entonces, algo que les quiero señalar aquí es que los valores son muy heterogéneos aquí. Hay personas que se preocupan más por sobrevivir, pero también hay otras personas que se preocupan por su calidad de vida. Y el segundo punto que les quiero plantear es que hay algunas cosas que los adultos mayores se preocupan o les preocupan, sobre todo cuando comparamos aquí la supervivencia contra la calidad de vida. Les decimos, ¿qué es lo más importante, la supervivencia o la calidad de vida o viceversa? Y solamente 1% de los adultos mayores con LMA, de hecho, estuvo de acuerdo que la supervivencia era más importante que la calidad de vida. 46% estuvo en desacuerdo. Entonces, saber esto, que es algo heterogéneo, claro que plantea preguntas importantes que tenemos que hacer y crearles un tratamiento adecuado para sus necesidades y sus preferencias. Además de su estado de salud y de sus valores, también hay que saber cómo quieren decidir los diferentes pacientes. Es decir, aquí le preguntamos a los pacientes cómo quisieran involucrarse en las decisiones médicas que se tendrán que tomar en su caso. Y aquí vemos que 38%, la tercera parte de los pacientes, quieren que la decisión entre ellos y el médico sea la misma. Un pequeño porcentaje, 3%, quieren tomar las decisiones ellos solos. 6% quieren que el médico tome la decisión por ellos, sin participación de ellos. Y en general pueden ver aquí que es muy variado, ¿no? El saber cómo es que las personas quieren decidir es muy importante porque hay una gran heterogeneidad en los valores y también hay grandes diferencias en las preferencias que implican una mejor atención que podemos dar a esta población. También sabemos que esta población tiene percepciones diferentes del pronóstico. Esto quiere decir qué es lo que ellos creen que sea su probabilidad de curación o de supervivencia. A menudo es diferente de la opinión del oncólogo. O sea que estos son datos que provienen, de hecho, de los pacientes mayores, por ejemplo, con cáncer de la sangre, ¿no? Y se les preguntó cuál era la posibilidad de cura percibida en la preconsulta, después se compara con oncología, o sea, se respondió a la misma pregunta y luego con la misma opción de respuesta se les preguntó si creían que tenían la posibilidad de ser curados. Esta pregunta se les hizo antes de ver al hematólogo y después de ver al hematólogo. Y lo que encontramos es, primero que nada, antes de ver al hematólogo, más o menos 61% de ellos tenían una percepción diferente sobre su probabilidad de curación. Incluso después de hablar con el hematólogo, esto solo aumentó a 50%. Entonces, esto es consistente con muchos otros estudios que sugieren que realmente hay una gran variedad en la percepción del pronóstico antes y después de ver al hematólogo. Y esto obviamente tiene que ver con cómo se toman las decisiones, muchas veces sin entender el pronóstico de base o el posible resultado. Aquí hay otro de los retos combinados, además de los que ya les mencioné. Todo esto contribuye a la utilización de cuidados de la salud intensos al final de la vida, ¿no? En la institución vemos a todos los pacientes con LMA y síndrome mielodisplásico y queremos saber cómo es que pasan los últimos días de su vida.
cuando estaban en este proceso de recibir tratamiento y morir. Y como pueden ver, muchos de estos pacientes con cánceres de la sangre, pacientes ya mayores, muchos de ellos pasaron los últimos días de su vida en el hospital. 88% de los pacientes con LMA, de hecho, murieron en el hospital. 76% con síndrome mielodisplásico. Perdón, estos estaban hospitalizados en los últimos 30 días de su vida. 76% de estos murieron en el hospital y solo 17 de ellos pudieron morir en casa. Y esto es importante, por lo menos en Estados Unidos, porque sabemos que 60-70% de los adultos mayores, cuando se les preguntan en dónde quieren morir, todos prefieren estar en casa que en una instalación sanitaria. Y esto sugiere que no estamos dando una atención adecuada a sus metas y preferencias. Y con estos retos, las comunidades de geriatras, hematólogos y oncólogos han trabajado en maneras de administrar mejor una valoración a esta población, y los últimos años utilizaron la valoración geriátrica para esta población, y el concepto en realidad provino de adultos mayores en general. En el mundo de la geriatría, la valoración geriátrica ha existido desde hace tiempo y es una forma en la que se puede entender exhaustivamente la salud de los mayores y también pasar a estrategias de optimización para que puedan vivir mejor y vivir más. Esto se adaptó en el mundo del cáncer. Básicamente, la valoración geriátrica es todo un proceso multidisciplinario que incluye los problemas médicos, psicosociales y funcionales que no son detectados de otra manera por la valoración de cáncer de rutina. Esto les diré que se desarrolló primeramente en la población geriátrica, como les mencioné, ¿no? Se tomó entre adultos mayores, ¿no? Bueno, lo que se ha tratado de hacer es que este trabajo se pueda incorporar en la práctica geriátrica. ¿Qué es la valoración geriátrica? Bueno, hay 7 dominios principales incluidos dentro de esta valoración, que incluye la función, el estado funcional, la salud psicológica, la nutrición, comorbilidades, cognición, apoyo social y medicamentos. Y con cada una de estos 7 dominios hay una herramienta de valoración específica que podría ser autorreportada para evaluar cada uno de estos dominios. Creo que en la comunidad de oncología geriátrica es más importante considerar y valorar cada uno de estos dominios que dilucidar qué herramienta usar. Y quizá eso sea menos importante siempre y cuando uno evalúe cada uno de estos dominios. Y creo que la idea es que una vez que haya uno realizado esta valoración, ayuda a categorizar a los pacientes en pacientes aptos, vulnerables o frágiles. Esta terminología puede variar dependiendo del lugar del que se trate y si es cáncer de sangre, pero se categoriza en el grupo muy apto físicamente, independientemente de su edad. Pueden estar aptos para un tratamiento. Si son un grupo vulnerable, creo que se puede hacer algo por optimizar su salud y aún así se les puede dar tratamiento o intervención o tratamiento para el cáncer. Y si no, potencialmente podríamos pensar en intervenciones de terapia de apoyo paralelas, dirigiendo el tratamiento de cáncer de manera que les permita recibir tratamiento de manera más suave. Si son frágiles, independientemente de cuál sea el tratamiento que sea adecuado y que esté en línea con todo lo demás, podríamos considerar reducir el tratamiento o posiblemente darles terapia de cuidados terminales. Entonces, ¿por qué hacemos una valoración geriátrica? Muchos estudios han mostrado que la valoración geriátrica puede predecir la morbimortalidad en adultos mayores con cáncer de la sangre, y les mostraré estudios específicos que lo muestran. Y lo que es todavía más importante, una vez que predecimos, de hecho, podemos modificar los tratamientos de cáncer, así como introducir intervenciones de terapia de apoyo que les permita recibir un tratamiento para el cáncer más exitoso. Entonces, para mostrarles aquí un ejemplo, aquí tenemos algunos estudios que provienen de LMA, leucemia mieloide aguda. Vemos aquí la funcionalidad. Recuerden que este es el dominio más importante que se alteró en la valoración geriátrica, de acuerdo con la batería mostrada. Este estudio específicamente contemplaba adultos mayores con LMA
que se someten a tratamiento de inducción y más o menos en el momento del diagnóstico y el tratamiento, la prueba física se realiza a través de una batería que evalúa la marcha, la fuerza, el equilibrio. Hay uno de estos puntajes que es mejor y otro que es peor. Y vemos 9 o más puntos para ver la función física. Mientras mejor función física se tiene, mayor es la supervivencia. Esto es en cuanto a función física. Y acá se valora la cognición. 3MS es una prueba cognitiva que se realizó en la misma población y también vieron que aquellos con cognición alterada tenían peor desempeño y aquellos con mejor cognición les iba mejor. Entonces es una buena manera de estratificar el riesgo de estos pacientes para ver sus resultados. A partir de esto es para linfoma difuso. Este es un grupo que llevó a cabo la evaluación geriátrica. Este es el grupo italiano, FIL, la Fundación Italiana del Linfoma. Y bueno, pues de hecho aquí utilizaron las actividades de la vida diaria o las actividades de la vida diaria instrumentales, CIRS-G, que es un índice de morbilidad, y luego la edad, utilizando estas herramientas tan sencillas o variables, pudieron categorizar a los pacientes en aptos o no aptos o frágiles, y vemos aquí la distribución que se basa en este estudio publicado en el 2021. A partir de allí, de hecho, combinaron todo esto en el puntaje bien validado de IPI, que se utiliza para estratificar el riesgo de los pacientes con linfoma, y hoy se ha creado lo que se llama el puntaje EPI, es el índice pronóstico de los ancianos, que nos da una mayor clasificación de pacientes y los divide entre frágiles, no frágiles y aptos. Y bueno, nos habla de sus desenlaces en cuanto a supervivencia. Hay otros puntajes o calificaciones que se han creado. Creo que en el mundo la gente tiende a utilizar un solo puntaje o varios para tumores sólidos, pero en cáncer de la sangre la gente tiende a manejar puntajes para una enfermedad específica. Entonces tenemos muchos puntajes específicos para cáncer de la sangre. Si les interesa, pueden observar esto más y pueden incorporarlos a la práctica clínica, por ejemplo, en LMA. Tenemos el modelo compuesto para LMA. Aquí ya les mostré el FIL2 y aquí tenemos este para síndrome mielodisplástico, este de 15 reactivos para fragilidad específica, y aquí también tenemos el puntaje de fragilidad IMWG. Esto se ha incorporado en los estudios clínicos de mieloma. También hay otras evaluaciones aquí que tienen que ver, ya fueron de hecho validadas, incluyendo pacientes con cáncer de la sangre. Entonces, esto es solo para invitarlos a que si les interesa, vean estas clasificaciones adicionales. Ahora, para predicción de riesgos, como les mencioné, podemos usarlos también como guía de intervención. Y algunas personas lo han hecho. Este es un grupo aquí en Chicago que crearon esta clínica de optimización de trasplantes que implica un equipo multidisciplinario que valora al paciente de 60 y más, que están siendo valorados para un trasplante de células madre halogénico. Y vemos aquí, ya se publicaron los resultados recientemente y básicamente todos los pacientes son valorados para trasplante. Esta institución pasó por la clínica y realizaron la evaluación que les acabo de mostrar, incluyendo las pruebas cognitivas, función, etcétera. Y en todo esto se reunieron con el equipo multidisciplinario que hizo la valoración, pero que también dio recomendaciones de optimización, y al final decidieron si convenía hacer el trasplante o no. Y en algunos pacientes dieron la recomendación de no preceder. Esto obviamente no es obligatorio, quiere decir que el médico que refiere al paciente para el trasplante puede o no aceptar la recomendación de si sí o no trasplantar, pero esta recomendación sí se les dio y comparan el desenlace contra la recomendación inicial. Bueno, quiero ponerles aquí unas muestras. Cuando yo digo que son estrategias de apoyo de guía o recomendaciones, ¿a qué me refiero? Miren, aquí en este estudio, por ejemplo, tenían 9 dominios y en cada dominio, si encontraban alguna alteración,
esto llevaba a una intervención ulterior. Aquí, para darles un ejemplo, una función física alterada. Si se encontraba esta alteración en los pacientes, digamos, es la actividad de las actividades de la vida diaria o las instrumentales, recomendaban una intervención antes del trasplante, por ejemplo, fisioterapia, ejercicio, y en fin, dependiendo de qué era lo que tenía alterado el paciente o qué dominio, se les daban recomendaciones. Todo esto es muy personal. Entonces, hay un grupo que publicó los resultados. Este es un estudio retrospectivo de pacientes que pasaron por esta clínica. No es un estudio aleatorizado, entonces observaron el valor de P en donde la clínica se desarrollaba, es decir, antes de la clínica, lo que se llama el pre-top, y luego con la clínica inicial que abarca un periodo como de 1 o 2 años, y luego 2 años después, y vieron los desenlaces en base a todo el periodo temporal, de manera también retrospectiva comparaban, pero esto es los pacientes que pasaron por la clínica en los diferentes momentos en el tiempo y tuvieron diferentes desenlaces, como por ejemplo menor muerte, aquí 0%, en lo que ellos llamaron el grupo top. Esto fue antes de crear el grupo top, y también tuvieron una estancia hospitalaria más corta, aquí de 15 versus 19 días antes de la clínica. Y luego los pacientes fueron dados de alta a una instalación de cuidados y hubo una mayor supervivencia en este grupo, los que fueron a la clínica. Entonces creo que esto inspiró a la clínica posterior. Y ahora vemos aquí a pacientes que se someten a terapia CAR-T-cell para optimización. Acaban de publicar los resultados apenas el año pasado. Este estudio retrospectivo incluyó a 61 pacientes. No todos están asociados con el desenlace, pero nos muestra que sí es posible desarrollar y crear una clínica tal de manera que se optimice la respuesta del paciente, ya sea con CAR-T o con trasplante halogénico. En los últimos años también hubo estudios clínicos que probaban la valoración geriátrica y abordajes diferentes de intervención en todos los pacientes con cáncer. Este específicamente se publicó en The Lancet, fue dirigido por mis mentores aquí en Rochester. Este fue un estudio nacional de los Estados Unidos, el estudio GA, en donde las prácticas o los oncólogos comunitarios aleatorizaban a sus pacientes geriátricos, ya fuera a intervención o atención, y todos los médicos oncólogos recibían los resultados de la valoración geriátrica con recomendaciones. Y estos estudios tuvieron toxicidad de 3 a 5 con una muy alta supervivencia y con buenos desenlaces. La variable clínica del estudio que se mostró fue que hubo una disminución en la toxicidad en el brazo de intervención que aparece en verde aquí, y acá una disminución en la toxicidad no hematológica que se muestra aquí en la tercera tabla, en esta columna verde. También se hizo el análisis por tipo de cáncer y les muestro aquí particularmente el linfoma, aquí en verde el brazo de intervención y el azul que es la atención, y se define también en base a la toxicidad. Esto sugiere que aunque la mayoría de los pacientes en este estudio eran críticos, el beneficio de la valoración geriátrica se siguió manteniendo también en el cáncer de la sangre. En todas las instituciones tenemos una clínica, de especialización en oncología. Vemos aquí el equipo multidisciplinario tanto para tumores sólidos como tumores de la sangre. Yo, por ejemplo, veo a pacientes con cáncer de sangre y es posible crear una clínica tal para pacientes mayores para optimizar el tratamiento. Y como parte de esa clínica hay que desarrollar y reclutar personal de diferentes disciplinas, incluyendo terapia ocupacional, terapia física, trabajo social, farmacéuticas, de manera que cuando el paciente venga a la clínica van a realizarse visitas muy exhaustivas de 2 horas. Tenemos diferentes miembros del equipo disciplinario, hacemos la valoración antes de que llegue el paciente a la clínica, llegan ya cuando se concluyó su valoración. Se les hacen pruebas objetivas, caso por caso, primero, por ejemplo, la funcional, luego la de memoria, y
van pasando con los diferentes equipos diferentes miembros del equipo. Yo, por ejemplo, como médico, vengo también dentro de esta parte y doy recomendaciones en cuanto a tratamiento de cáncer de la sangre, más aparte resumo las demás intervenciones de atención. Y creo que pretendemos utilizar este abordaje. La toma de decisiones para adultos mayores debe de incluir la valoración geriátrica, estimando la esperanza de vida, discutiendo los riesgos y beneficios, puesto que es algo que hacemos bastante bien en oncología, pero más allá de eso no somos tan buenos para valorar la esperanza de vida, el estatus funcional, incorporar los valores de los pacientes, ¿no? Así que todo esto debe de interpretarse e incluirse en la atención del cáncer de la sangre. Y con esto quiero hablarles de 2 artículos específicos que publicamos donde se habla de la valoración geriátrica. Uno específicamente tiene que ver con cómo implementar un programa de hematología geriátrica en diferentes ambientes de bajos recursos. México, por ejemplo, tiene el grupo oncológico. Ese grupo es muy conocedor en cuanto a cómo implementar este programa y hay una versión en español de este programa que ya se creó. No quiero dedicarle demasiado tiempo a este tema porque solo me quedan unos minutos, pero quiero destacar 2 intervenciones de atención de apoyo que se están probando en nuestra institución ahora. Una tiene que ver con el momento del diagnóstico y la otra se centra en el tiempo del tratamiento y la supervivencia. Así que específicamente en leucemia aguda en adultos mayores, aquellos de ustedes que tratan LMA saben que a menudo las cosas se mueven rápidamente y no tenemos tanto tiempo para discutir los valores de los pacientes o hacer la valoración geriátrica, y todo esto lo ponemos en el contexto de cuando se toman decisiones. Entonces ahora estamos probando una intervención decisional que incorpora todo lo que les dije, la valoración geriátrica, la aclaración de valores. Es un ejercicio que incorpora los valores de los pacientes y también, pues dándoles toda esta información a los oncólogos, se pretende incentivar la discusión con el paciente sobre sus valores y su salud, con la meta de asegurar que la toma de decisiones se realice apropiadamente. Ahora, me voy a saltar todo esto, pero la otra cosa que estamos haciendo en este momento es una intervención de ejercicio basado en casa, en donde los pacientes mayores pueden hacer ejercicio en casa con la meta de mejorar sus funciones físicas, psicológicas y cognitivas para que puedan hacer este ejercicio y la intervención en casa sin tener que seguir regresando a nuestra institución en persona para poder recibir este tipo de intervención. Y con esto solo quiero resumirles, destacando que los adultos mayores con cáncer de la sangre, con malignidades hematológicas, tienen necesidades singulares que hay que considerar. Una manera muy práctica que conocemos de mejorar el desenlace es el uso de la valoración geriátrica para predecir el riesgo y optimizar la terapia y la estrategia de apoyo. Podemos integrar la atención de apoyo para mejorar la experiencia del paciente en el diagnóstico. Y con esto quiero agradecer a todos por su atención. Y por último, solo quiero informarles que existe una comunidad allá afuera muy apasionada tratando de mejorar la atención de los pacientes mayores con cáncer. Esta es una sociedad internacional, esta Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica. Este año su reunión anual será en Bélgica. También está el grupo de investigación, el SIOG, que está abierto a cualquiera que quiera mejorar la vida de los pacientes mayores con cáncer. Y bueno, con esto agradezco su atención. Buenas noches y gracias a la doctora Lowe por un tema tan interesante. Como pediatra, a mí ni se me ocurre pensar en los pacientes en este espectro de la vida, pero me parece intrigante. Así que gracias por instruirme esta noche, doctora. Y gracias también a todos los demás por recibirme virtualmente. Soy Rachel Felland y soy especialista en trasplantes pediátricos, pero también me concentro mucho en los efectos sobre la supervivencia de pacientes tratados por cáncer con trasplantes de células madre de niños. Ahora, esta noche mi enfoque principal será la atención de los pacientes más jóvenes, es decir, aquellos que son lactantes diagnosticados con leucemia.
y mi enfoque será sobre el trasplante de células madre como tratamiento para estos pacientes. De mi presentación verán que no es realmente un tema muy claro, pero ciertamente es algo que seguimos siempre comentando en cuanto a sus ventajas y desventajas, riesgos y beneficios. Aquí tenemos el esbozo de lo que les mencionaré esta noche. Empezaré con aspectos básicos de la leucemia infante en lactantes, aunque quizá muchos de ustedes no traten a lactantes sistemáticamente. Hablaré de la epidemiología, de los desenlaces y de cómo han ido cambiando las cosas en los estudios clínicos al cabo de los años para estos pacientes. Y después hablaré un poco más del rol del trasplante y de los tratamientos para estos niños tan pequeños. Ahí también voy a incorporar discusión sobre terapias celulares nuevas y emergentes. Voy a también hablar de las toxicidades y de los hechos del futuro que hay que considerar al tratar a esta población. Algunas direcciones que tenemos que seguir en el futuro de lactantes con leucemia. Empecemos con los aspectos básicos de la leucemia en lactantes. Esta leucemia ocurre en pacientes de niños menores a 1 año. Puede ser mieloide, linfoide o mixta en su fenotipo. Es una enfermedad muy rara, como pueden observar aquí. Hay aproximadamente 160 nuevos casos al año en Estados Unidos y comparada con otros tipos de leucemia, se presenta más frecuentemente como una enfermedad agresiva con afectación multiorgánica, incluyendo la piel, el hígado, y comúnmente, y los pacientes muchas veces tienen recuentos de glóbulos blancos muy elevados. Además, el pronóstico es bastante malo en comparación con otras leucemias de la infancia, en donde la sobrevida libre de enfermedad a 3 años es más o menos del 40%, con recaídas precoces muy comunes. Y esto es en comparación con todo el avance que hemos logrado en otras formas de leucemia, básicamente LLA. Aquí les muestro el cambio desde los 60 hasta los principios de los 2000 y este número simplemente aumenta con el tiempo. Y es uno de esos cánceres importantes en donde vemos una historia de éxito. Por desgracia, no hemos visto estos mismos desenlaces en los pacientes más pequeñitos de menos de 1 año de edad. Ahora, si la leucemia contiene el arreglo de gen de KMT2A, que es el gen de transferasa en el cromosoma 11q23, hay más de 90 diferentes fusiones que se han identificado en pacientes con leucemia infantil y en LLA de estos lactantes hay diferentes arreglos presentes, más o menos 75 a 80% de las leucemias en lactantes, solamente comparada con el 5% de todos los casos de LLA en el resto de la infancia. En comparación con la LMA, estamos hablando aquí que ocurre en un 50% de los lactantes versus 15 a 20 de todas las LMAs en la infancia. Este factor de pronóstico más importante es el rearreglo para LLA, en donde la supervivencia es entre 37 y 49 o 69, 50 y 95 si se tiene KMT2A o no. Otros factores de riesgo para leucemia de lactantes es la edad. A más joven el paciente, peor es el desempeño, así como su respuesta a la terapia. Así que esto es algo más que hay que tomar en consideración al determinar cómo tratarlos. Perdón. Entonces, para mejorar el desempeño de lactantes con LLA, se ha trabajado en diferentes estudios clínicos al cabo del tiempo y como pueden ver, ha habido una supervivencia libre de eventos y sobrevida libre de enfermedad parecidas a pesar de los diferentes antecedentes y tratamientos que se han usado. Y aquí les destaco el de Interfont 99, y les hablaré más de este estudio porque es de los más grandes, que enrolaron casi 500 pacientes con leucemia infantil. Este protocolo combina o intenta combinar los dos elementos de LMA y LLA, sus dos tratamientos, con la esperanza de mejorar el desenlace. Sin embargo, como pueden observar, dentro de esta tabla, la supervivencia libre de
enfermedad para Interfant 99 fue tan solo de 55% a los 5 años. Y además, 45% de los pacientes que se enrolaron en Interfant 99 eventualmente recayeron. La mayoría ocurrió en el primer año de tratamiento y los pacientes que se consideraron de alto riesgo recayeron al año. 78% de esos pacientes continuaron a recibir tratamiento adicional con intención curativa. Y eso es lo que vemos en esta gráfica de acá. Después de ese tratamiento, volvieron a recaer, es decir, su sobrevida a 3 años, su sobrevida global fue solo de 25%. Bueno, procedieron algunos de ellos a trasplante y el trasplante demostró un beneficio estadísticamente significativo en aquellos con recaídas precoces que se definieron como una recaída en 24 meses a partir del diagnóstico, que se muestra aquí en el panel E, pero ese mismo beneficio no se demostró en pacientes con recaídas tardías, es decir, recaídas después de los 24 meses. Después de los resultados desalentadores de Interfant 99, se hizo la iteración Interfant 06, que era para investigar específicamente el uso de consolidación, quimioterapia de consolidación tipo mieloide, y también trataban de investigar el rol del trasplante. Interfant 06 ahora sigue siendo el estudio clínico más grande a la fecha en leucemia de lactante, y hay un gran número de países que participaron con 651 niños lactantes incluidos. Se dividen a los niños en 3 grupos de riesgo: el grupo de bajo riesgo con KMT2A germinal sin rearreglo, el grupo de alto riesgo tiene un nuevo rearreglo de KMT2A, 6 meses y más, y después el de riesgo medio con KMT2A con rearreglo, pero sin otras características de riesgo, con un recuento sanguíneo, por ejemplo, fueron tratados con prednisona algunos y con recuentos sanguíneos de glóbulos blancos altos. Aquí se recomendó, por ejemplo, proceder al trasplante. En los estudios de la leucemia de lactantes, el trasplante solo se recomendaba en etapas específicas del tratamiento, pero este estudio clínico en particular cambió las cosas. Los pacientes que fueron asignados a trasplante era solo si eran positivos a enfermedad mínima residual, y 143 pacientes de alto riesgo que fueron identificados pues alcanzaron una respuesta completa, y solo 76 de ellos, de hecho, pudieron proceder al trasplante por eventos precoces, y esos eventos precoces por lo general fueron recaídas. Después del trasplante, otro 34.2% de esos pacientes recayó subsecuentemente y 18 murieron por la mortalidad relacionada con el trasplante. Así que al final, la sobrevida libre de enfermedad a 4 años después de trasplante de estos pacientes siguió siendo solo del 44%. Aquí tenemos otra gráfica de Interfant, el estudio 06, que demuestra las diferencias y el desenlace en base al riesgo de cada grupo que se traslapan. Los pacientes de abajo les tuvieron mejor resultado, con una supervivencia libre de eventos de 4 años, y a los 6 años, 74 a 76%, y esto fue en comparación, o más bien muy parecido al Interfant 99, pero el riesgo medio y alto de estos pacientes tuvo un muy mal desempeño. Entonces pueden observar aquí la comparación de Interfant 99 e Interfant 06, y básicamente son las mismas a pesar de tratar de intensificar la terapia. Entonces, voy a destacar algunos estudios más, pero creo que esto es más o menos una buena gráfica. Aquí se le llama el recorrido de la montaña rusa de estos pacientes. Vamos a hablar de algunos de los avances recientes, pero sigue siendo en gran medida un reto tratar a estos pacientes tan pequeños. Ya tocamos un poco el tema de los trasplantes y qué es lo que se ha intentado en términos de incorporar el trasplante y cuáles son los esquemas en caso de recaída. Hablemos ahora más
sobre el rol potencial que los trasplantes pueden desempeñar. Siempre es útil tratar de responder algunas preguntas sobre el uso de trasplante en esta población. Primero, ¿cuántos lactantes se van a someter al trasplante de rutina versus a quimioterapia únicamente? ¿Qué sabemos de la necesidad de optimizar la situación del paciente para mejorar su resultado final? ¿Acaso tenemos un rol claro para trasplante o vemos solo beneficios versus toxicidad? Y esta pregunta al final vamos a tratarla de responder, pero queda poco claro, como verán, por diferentes razones. Y por eso es que se han hecho tantos estudios que utilizan, por ejemplo, trasplantes. Si se utiliza trasplante, entonces ha habido diferentes esquemas de acondicionamiento, diferente valoración de todo lo que ocurre previamente al trasplante, que hoy sabemos que es importante dentro de la leucemia previa al trasplante. Estos son datos del CIBMTR y vemos aquí los 312 pacientes que se sometieron a trasplante. Esto confirma el bajo número de pacientes, lo raro que es. Vean cuántos trasplantes se hacen en Estados Unidos al año, es un número muy bajo. Y les muestra la sobrevida global por enfermedad y ya en conjunto, y los resultados son consistentes con los resultados de los estudios previos de LLA que revisamos anteriormente. Y a manera de comparación, esta es la supervivencia global de todos los pacientes pediátricos que se someten a trasplante del 2016 al 2021 para LLA. Y si incluyéramos a todos los pacientes de LLA, no solo lactante, pero también hasta la edad de 18, vemos que la sobrevida global es de 30% si los pacientes son trasplantados. Otra vez, esta es la manera de demostrar la diferencia en el desenlace de los lactantes versus los niños mayores. Y ahora, sin embargo, voy a destacar un estudio que mostró potencialmente mayor beneficio que los estudios previamente presentados. Este es un estudio llamado MLL10, un estudio llevado a cabo en Japón con una base de quimioterapia parecida a la de los otros estudios, pero con más citarabina, que es asparaginasa a manera de consolidación. Y después todos los pacientes de alto riesgo fueron asignados a trasplante y la definición que utilizaron de alto riesgo es más incluyente que la de Interfant, en donde todos los pacientes de alto riesgo tenían que tener menos de 6 meses o afectación del sistema nervioso central. Entonces no incluyeron la respuesta de glóbulos blancos o el rearreglo de KMT2A. Y vemos aquí que parte de la cohorte estuvo incluida en este grupo y todos los pacientes pasaron a trasplante. Aquí 90 lactantes fueron ingresados y 38 se consideraron de alto riesgo. De esos 56, de 90 a 56, de esos 56, 38 fueron trasplantados, que es más de lo que vemos en Interfant. Y casi 2/3 de los pacientes pudieron someterse a trasplante, mientras que con Interfant solo la mitad pasó a trasplante por recaída de la enfermedad. Y lo que vimos acá es que tenían 67% de supervivencia libre de enfermedad, que es mucho más alta de lo que vimos en los pacientes sometidos a trasplante en el estudio de Interfant. Y también como parte del estudio, en cuanto a enfermedad mínima residual, se encontró realmente y se confirmó la importancia de tener la enfermedad de más bajo nivel posible antes del trasplante y tener, por ejemplo, una remisión más profunda que resulta en una mayor supervivencia. Entonces, ¿por qué vemos estas diferencias en el estudio versus las de Interfant? Puede haber diferentes razones que incluyen pacientes de más alto riesgo que se llevan a trasplante. Esa sería una posibilidad. Los pacientes de alto riesgo reciben tratamiento más intensificado y también que hay una población más homogénea y esto podría desempeñar un rol. Bueno, todo esto se discutió en cuanto a los resultados de estos manuscritos, la posibilidad de que se tuviera una atención, un tratamiento más intensivo que ayudara a estos pacientes previo el trasplante. Vemos los resultados aquí del trasplante que son bastante mixtos y los abordajes son distintos en el mundo sobre cómo abordar esta leucemia de lactantes, pero hay un artículo que salió de Brown y colegas en Blood, uno de los artículos más publicados
que hablan sobre leucemia en lactantes y toda esta información se vuelve obsoleta muy rápido, pero ven la recomendación de trasplante que es considerada firmemente, o sea, no es altamente recomendada, pero sí se considera firmemente un trasplante para aquellos pacientes que tienen una definición de enfermedad de alto riesgo, lo cual es bastante consistente con lo que hemos visto en algunos de los estudios anteriores que les destaqué, que incluyen, por ejemplo, la edad, la respuesta a la terapia. Y también quiero señalarles esto porque mucho de mi presentación se basa en el LA, porque los desenlaces son diferentes y también al comparar lactantes con niños mayores con LLA y los desenlaces aquí son bastante parecidos, entonces la recomendación es más bien un abordaje consistente para los diferentes grupos etarios. La manera de tratar el LA en lactantes aquí se vuelve bastante parecida a cómo tratarla en otro niño de otra edad o adolescentes o cualquier otra edad. Otra vez, el uso del trasplante no queda del todo claro para lactantes, aunque definitivamente lo usamos, pero no consistentemente. ¿Qué pasa con el uso de otras terapias celulares? O sea, puede haber terapias celulares que ayuden a llevar a remisiones más profundas o pueden utilizarse como reemplazo del trasplante en pacientes con recaída o se pueden utilizar como un puente al trasplante. Son cosas en las que siempre pensamos al considerar el uso de otras terapias celulares. Y esto es lo que yo considero bastante alentador como artículo que se publicó en el New England Journal of Medicine en 2023, pero que incorpora blinatumomab, que es un activador de linfocitos T, utilizando la base de Interferon 06 para LLA. En este estudio, 30 niños se enrolaron, todos recibieron un ciclo de blinatumomab como parte de su terapia inicial y encontraron que el blinatumomab era bastante bien tolerado por estos lactantes y que resultó en una gran mejoría de la sobrevida libre de enfermedad a 2 años. Vemos que los resultados son alentadores en la supervivencia global, perdón, la supervivencia libre de enfermedades de 81.6 versus 49.4%, o también comparado con el estudio de Interferon 06. Y la supervivencia global fue de 93.3 versus 65.8. Entonces, pues finalmente tenemos alguna noticia alentadora de tratamiento de LLA en lactantes, y esto es lo que se publicó en la New England Journal of Medicine. Así que es algo que nos entusiasma. Y luego 8 de 9 pacientes de alto riesgo procedieron a trasplante en la primera remisión completa. 1 de 9 pacientes, por desgracia, murió antes de ser trasplantado. Y con la incorporación de blinatumomab, ninguno de los pacientes de riesgo medio llegó a niveles de enfermedad mínima residual que fueran aptos para trasplante, ¿no? Pero esto es en comparación con 22% de los pacientes que en Interferon 06 sí fueron elegibles para trasplante. Vemos aquí la graficación de nadador de los diferentes artículos. En morado se representa la respuesta completa 1 después del inicio del mantenimiento. Y aquí les muestro algo que son datos muy alentadores, y todos nosotros en el mundo de leucemia pediátrica estamos viendo iteraciones en el futuro a través de estudios más grandes que incluyan blinatumomab dentro de nuestro tratamiento de base. Ahora, células T y quimeras que se han utilizado en tratamientos en lactantes, también estudios con tisagen lecleucel. Hay un estudio que ve datos del mundo real en el consorcio de CAR-T del mundo real, y utilizando los datos del consorcio encontraron que 14 lactantes recibieron tisagen lecleucel entre 2017 y 2020, y esto resultó en 64% de remisión con EMR negativa. 50% de los pacientes siguió en remisión en el momento del último seguimiento. Encontraron que aquellos que tenían una carga de enfermedad alta fueron refractarios a tratamiento con CAR-T. Así que hay
cierto nivel de la enfermedad que es un poco demasiado alta para que haya respuesta. Y sin embargo, ninguno de los pacientes tuvo neurotoxicidad con las células CAR-T y muy pocos tuvieron CRS de grado 3 o mayor. Y sin embargo, los que tuvieron rearreglo de KMT2AR y recibieron CAR-T podrían presentar una modificación en el fenotipo. Esto quiere decir que si utilizamos CAR-T en un lactante con LLA, podrían servirle mejor como puente a un trasplante para meterlo en una remisión más profunda antes del tratamiento con trasplante, que sería la opción en última instancia. Al considerar el trasplante en un lactante, también es muy importante considerar lo singular en cuanto a las toxicidades y cómo tratar a estos pacientes. Y esto incluye toxicidades especiales, como la doctora Lowe hablaba de que tratar a un paciente mayor pues nos hace pensar sobre las necesidades singulares de esos pacientes, en mi caso, los que tienen menos de un año. Los lactantes no son adultitos y requieren de gente especializada para tratarlos. Cuando hacemos un trasplante mieloablativo en un niño pequeño, muchas veces se requiere de apoyo, de atención muy, muy profundo o incluso estancia en la UCI, pues por ejemplo, para abrir las vías aéreas. Y bueno, estos bebés también tienen un metabolismo farmacológico muy variable, ¿no? Y hay que por ello estar haciendo ajustes de dosis en estos niños a medida que van creciendo también con el tiempo. También hay preocupación sobre su desarrollo con la hospitalización tan prolongada. Si los bebés están en el hospital por mucho tiempo, quizás se brinquen los hitos, por ejemplo, hablar, sentarse, rodarse, en fin, todas las cosas que queremos que hagan los bebés. Y por eso tenemos que asegurarnos de que tengan terapia ocupacional muy profunda mientras que están en el hospital. El acceso, la canalización y la aféresis puede ser difícil en estos niños porque, como se podrán imaginar, sus venas son extremadamente pequeñas y una vez que se logra un punto de acceso vascular puede ser difícil encontrar otro, entonces puede ser un gran reto al tratar a bebés. Además, muchas de estas familias tienen otros niños que además trabajan y tienen necesidades y responsabilidades que compiten con las del paciente. Y esto requiere de tener una red de apoyo social muy sólida. Hay que poder atender al niño enfermo, pero también al resto de la familia. Y solo quiero comentarles que a menudo utilizamos un índice, un puntaje de comorbilidad de HCT-CI para predecir mejor mortalidad sin recaídas, y también hay esfuerzos que se están llevando a cabo para crear un índice de comorbilidad HCT-CI, porque sabemos que la comorbilidad, hablando de trasplantes, puede tener diferentes significados en niños versus en adultos. También no solo consideramos las toxicidades agudas singulares, sino también efectos sobre el futuro. Muchas veces al tratar LLA en un niño mayor o en un adulto joven, incorporamos irradiación a todo el cuerpo como parte del tratamiento, y esto ayuda a reducir las recaídas, pero exponer un lactante a una radiación de todo el cuerpo representa un gran riesgo de efectos secundarios a la larga, que incluyen un gran impacto sobre su crecimiento, su neurocognición. Esto es algo que ciertamente tratamos de evitar. Y con cualquier tipo de quimioterapia de alta dosis, pues también tendrán riesgo de déficits neurocognitivos que puedan ser difíciles de diagnosticar por muchos años. Estos pacientes también reciben quimioterapia intratecal previa que puede afectar su neurocognición y quizá ni siquiera nos demos cuenta de cuando estos niños empiezan a batallar, sino hasta que entran a la escuela, que puede ocurrir mucho después del trasplante cuando reconozcamos su dificultad. También hay un riesgo de alteración en el crecimiento, problemas de fertilidad o bien falla gonadal prematura
Por eso que hay que monitorear muy de cerca todas las tendencias de crecimiento, por si necesitan, por ejemplo, suplementación con hormona de crecimiento y demás. Hubo un estudio publicado por el Grupo de Interleucemia de Japón que mostró que casi 60% de los lactantes tratados sí experimentaban alteración en el crecimiento. También definitivamente vemos impactos sobre la salud ósea y el desarrollo de la dentición. Algunos de estos pacientes no logran desarrollar dientes permanentes y han estado expuestos a diferentes terapias de pequeños y por lo tanto necesitan un trabajo dental importante. Y por supuesto, la meta siempre es que estos pacientes vivan vidas prolongadas, pero si a uno se le trata cuando tiene uno menos de un año, pues le quedan a uno muchas décadas de cuidados que va a requerir si sobrevive y también un gran periodo de riesgo de neoplasias en la edad adulta. Y esto es otra cosa por lo que se les tiene que seguir muy de cerca a estos pacientes. Y debido a que son un grupo tan raro de pacientes, todavía hay mucho que no se ha estudiado o se desconoce de los efectos de largo plazo en esta población de pacientes. Y quiero destacar para aquellos de ustedes que atienden a pacientes que se someten a trasplante, que hubo una recomendación internacional actualizada, es una guía de tamizaje que se publicó apenas el año pasado para atender a supervivientes de largo plazo de terapia celular o trasplantes. Y hay formas o datos suplementarios que se correlacionan con este artículo y que destaca las necesidades de los lactantes y de los pacientes geriátricos. Entonces, esto es una buena referencia para que todos ustedes que atienden a estos pacientes sujetos a estas terapias, pues pueden consultar. Ahora, ¿cuáles son las direcciones para el futuro en estas áreas de estudio en la leucemia de lactantes? Bueno, hay un estudio que acaba de abrirse que ve el rol de los inhibidores de menina por parte del grupo del Children's Oncology Group en AALL 2121. Es un estudio de 2 fases que incluye revumenib en el tratamiento de LLA de lactantes con recaída y refractaria, y no está integrado el trasplante en este protocolo, pero creo que se podría utilizar como puente o nos ayudará a responder si debe usarse el trasplante como puente o como terapia autónoma. Hay muchos estudios que están surgiendo en esta área prometedora de tratamiento para aquellos niños con leucemias, con rearreglo de KMT2A. Y bueno, habrá mejorías que surjan con el tiempo. También hay que considerar, y creo que esto es algo que ciertamente tenemos que esforzarnos por lograr, como oncólogos, pediatras y trasplantólogos, el uso de la incorporación de trasplantes en protocolos con esquemas de acondicionamiento consistentes. Debido a que esta es una enfermedad tan rara, es difícil lograr hacer recomendaciones muy sólidas con base en estudios clínicos tan pequeños como los que tenemos disponibles. Les destaqué el riesgo de efectos tardíos potenciales y la necesidad de terapia de apoyo, pero no tenemos datos muy sólidos que respalden esto, ni tampoco los números reales sobre la ocurrencia de estas entidades, y por esto hay que seguir trabajando con esfuerzos entre los consorcios y combinando registros para lograr esta información. También mejorar en la farmacocinética, entender cómo es que metabolizan los fármacos estos niños tan pequeños. Hay más software y demás que se está desarrollando y que se está incorporando a los estudios para optimizar las dosis de ciertos medicamentos para niños. Entonces, yo creo que esto será muy interesante como área de estudio, si podemos optimizar esas dosis, si acaso podemos reducir el riesgo de toxicidades agudas y crónicas, sin reducir nuestra capacidad de curar la enfermedad. Entonces, en conclusión, el rol del trasplante para LLA lactante, bueno, sigue siendo controversial, ¿no? Cuando llegan estos pacientes a nuestra práctica siempre tenemos conversaciones. Creo que esto aplica sobre todo a CR1. Hay muchas cosas involucradas en esta decisión. Y si no, pues bueno, más bien nunca es fácil. Mucho de lo que sabemos sobre el uso de trasplante en LL en lactantes se basa en números de pacientes muy pequeños que se han incorporado en los estudios clínicos, y esto lo vuelve difícil de estudiar porque es una enfermedad tan rara. Y
esos diferentes estudios incorporan diferentes factores de riesgos, diferentes bases de quimioterapia y ahora terapias celulares en los distintos estudios. Y seguimos viendo, tratando de lograr el equilibrio de toxicidad de corto y largo plazo más eficacia. Y queda mucho por saber sobre cómo otras terapias celulares y agentes blanco se utilizarán en conjunto con los trasplantes, pero a partir de algunos de los datos que les mostré, en particular los datos de blinatumomab, es posible que aparentemente estos abordajes tengan cierta promesa para mejorar el desenlace de esta población. Y creo que aquí terminan mis diapositivas. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, Rachel, por estas interesantes pláticas. Y sí vimos los dos extremos de la vida, desde el recién nacido hasta los más grandes. Como decía Rachel, yo no imagino como hematólogo de adulto ver a un pequeñito y menos a un menor de 1 año tratándolo con leucemia, que mi práctica médica son más pacientes viejos después de los 65 años por la patología. Entonces, vimos todo en conjunto y muchas gracias por estar acá. Hay algunas preguntas. Siempre el apoyo de la familia es importante tanto en recién nacidos como también para ya los ancianos a la hora de tomar decisiones, sobre todo de tratamientos que incluso hablando de personas mayores pueden tener mayor toxicidad y deteriorar mucho la calidad de vida del paciente. Y tenemos que hacer esa distinción o esa decisión entre vivir poco pero bien o vivir mucho pero mal, como decía Melissa. No sé qué opinión, Rachel, tú tienes en cuanto a bebés o papás de los recién nacidos sobre estas decisiones de vida. Sí, quizá debiéramos hacer algún estudio viendo las diferencias entre la toma de decisiones por parte de los padres y los cuidadores a lo largo del espectro, porque estoy segura de que las conversaciones son tan distintas. Cuando uno está lidiando con los padres que cuidan a sus niños lactantes, ese bebé lactante obviamente no puede hablar y expresarse o decirles a los padres cuáles serán sus prioridades, ¿no? Si vivir menos o mayor calidad de vida. Y es una decisión enorme la que colocamos frente a los padres, pero yo diría que la gran mayoría de los padres sí desean avanzar con lo que tiene intención curativa para sus lactantes. Entonces, a menudo es como se los presentamos y pues creo que obviamente es muy diferente, ¿no? En comparación con parte del trabajo que ustedes realizan, por ejemplo, doctora Lowe, porque su escenario es tan distinto en cuanto a lo que se prioriza y lo que se puede discutir. En bebés, como ya les dije antes, pues la esperanza es que les quedan décadas y décadas de vida por vivir. Entonces, yo creo que esa perspectiva es tan extremadamente diferente y que, claro, hace difícil la comparación de ambos grupos. Melissa, ¿cuál es tu opinión? Obviamente yo no trato a lactantes, entonces solamente puedo comentar con respecto a la gente mayor. No puedo imaginar que un padre diga que no, porque siempre no sabes lo que va a pasar. Y creo que volviendo al punto que mencionaba la doctora Phelan, digo, les queda tanto por vivir y tanta incertidumbre que cómo pueden ceder eso los padres versus los adultos mayores que dicen, ya viví una buena vida y para mí lo importante, pues, o sea, ellos tienen que decirlo, ¿no? Eh, algunas veces los cuidadores no están de acuerdo con los pacientes, pero yo creo que no es lo mismo en el caso de los lactantes. Digo, es una situación muy difícil. Por eso, qué bueno que yo no soy pediatra, honestamente. No sé, yo sí conozco a personas que han tenido que tomar decisiones en el mundo de los niños, en el mundo pediátrico, y creo que para mí
es difícil de navegar. Cuando ya tienes la voz, por ejemplo, del adolescente y de los padres, versus cuando solamente oyes al padre hablar porque el lactante no puede decir gran cosa, ¿no? Entonces aquí se limita únicamente a lo que los padres dicen y lo que los padres eligen. Si los pacientes de um, adolescentes obviamente son una población también compleja, ¿eh? Así como los adultos jóvenes. Es correcto. Rachel, ¿y crees que con las nuevas terapias, como hablabas de blinatumomab, esto disminuye la toxicidad a largo plazo, sobre todo en adolescentes, en adultos jóvenes? Muchos de las toxicidades a largo plazo que nos contaste, pues. Sí, tengo grandes esperanzas. Yo creo que, bueno, en última instancia es lo que siempre es nuestra meta, ¿no? Mientras seguimos viendo mejores desenlaces, si vemos, por ejemplo, a pacientes que se están sometiendo a tratamiento para LLA de infancia mayor, hemos hecho un buen trabajo tratando a los pacientes y ahora los estudios clínicos que estamos complementando, más bien nos dicen qué podemos quitarles porque les van a causar problemas. Les podemos quitar parte de la terapia que les hemos dado para también eliminarles los efectos secundarios de largo plazo y creo que estamos acercándonos más con el trasplante también para leucemia. En este momento hay un estudio abierto que pretende ver si hay un subconjunto de pacientes pediátricos con LLA que puede someterse a trasplante sin tener radiación a todo el cuerpo, si tienen una remisión suficientemente profunda y tienen desenlaces parecidos. Muchos de estos estudios ahora están teniendo mejores desenlaces en general y por eso estamos tratando de eliminarles parte de la toxicidad. Eso es algo que nos entusiasma y claro, bueno, blinatumomab no lleva tanto tiempo de existir, pero no pensamos que tenga toxicidades de largo plazo importantes, si acaso tiene alguna. Y parte de eso creo que todavía queda por verse porque pues no lleva tanto tiempo de existir, pero si podemos utilizar blinatumomab ya sea como puente al trasplante y eliminar parte de la quimioterapia de entrada, o si podemos utilizar como terapia más definitiva el blinatumomab, habría un gran potencial de reducir el riesgo de toxicidad, lo cual nos entusiasma. Eso es cierto. Igual en adultos, bueno, cada vez vemos más terapias vía oral, estamos cambiando de las terapias intravenosas muy tóxicas, el ejemplo LLC, LMC, y también en leucemias agudas como venetoclax, que ya el paciente sigue incluso su tratamiento en casa y no tiene que hospitalizarse, que ha mejorado la calidad de vida. ¿Cómo ve el panorama, Melissa, en este punto? En ese extremo de la vida, en los ancianos, en los mayores de 65 años, con estas nuevas terapias. Nosotros cómo manejamos a muchos pacientes que viven lejos, o sea, la gente que no está cerca de Rochester, ¿no? Y Rochester tiene un área que atiende a pacientes, digamos, a 2 horas. Por eso tenemos muchos pacientes que vienen de lejos y las terapias orales se integran en la toma de decisiones. Eso quiere decir que algunas personas prefieren recibir un tratamiento oral para no tener que estar viajando tan lejos con una baja eficacia. O sea, otra vez llega al punto de qué es lo que más les preocupa a ellos, ¿no? Simplemente es cuestión de tener esa conversación con respecto a cuáles son los beneficios y qué es lo que para ellos es prioritario. Habiendo dicho lo anterior, yo creo que en adultos mayores con LMA, algunos de mis colegas, de hecho, piensan que estamos sobretratando el venetoclax, se puede utilizar en combinación con hipometilantes, pero sigue siendo intravenoso. Hay algunos estudios de fase 2 que
sugiere que en COVID podría combinarse con venetoclax de manera que los dos sean eh, orales y esto pues se volverá cada vez más común, pero habiendo dicho eso, a veces todavía los ingresamos por algunos días, aunque sean terapias orales. No debemos de pensar que porque es terapia oral quiere decir que hay menos efectos secundarios, porque a menudo eso no es cierto. Tenemos que asegurarnos que pasen por el ciclo inicial y luego es importante que nosotros hagamos la transición. Ya si viven lejos, pues los transitamos les hacemos la transición a terapias orales, ¿no? Pero creo que sí es emocionante el que podamos dar terapias orales a estos pacientes mayores con LMA para que puedan estarse en su casa y no tengan que pasarse tanto tiempo en el sistema de salud. Obviamente hubo un estudio en JAMA Oncology que fue publicado por uno de mis colegas viendo el tiempo en casa y los pacientes mayores con LMA pasaban hasta el 50% de sus tiempos interactuando con el sistema de salud en el primer año y todavía más si su terapia es intensa, pero incluso en intensidad baja se pasan 40 y tantos por ciento de su tiempo. Se cuantificaba en cuanto a número de días y todo dentro del sistema de salud y hay que tratar de reducir eso, ¿no? Porque pues es un concepto muy importante para ellos y de gran interés. Cada vez también vemos pacientes mayores que ya tienen demencia senil, incluso ya con diagnóstico de Alzheimer y que tienen algún padecimiento hematológico que requieren un tratamiento de quimioterapia y es difícil explicarles, pues bueno, no lo entenderá el paciente. No sé si Melissa ha estado con pacientes así, ya con demencia senil y que tienen que exponerse a algún tratamiento quimioterápico antineoplásico. Es difícil esos pacientes. Sí, muy buena pregunta. Tantos de estos pacientes en mi clínica, tener demencia no quiere decir que no tengan capacidad, ¿no? Hay que distinguir entre si tienen la capacidad de dar su consentimiento, porque incluso con la demencia, aún así pueden dar su consentimiento a la quimioterapia. Si no tienen la capacidad de tomar esa decisión, o sea, como que hay que pensar en si se trata de una decisión compleja o sencilla y si ellos pueden expresar qué es lo que es importante para ellos. Y preguntarle uno a los cuidadores, dame una idea de qué es lo importante para el paciente. Claro, hay que hacer la distinción de si el paciente puede expresar lo importante para ellos, aunque sea en términos sencillos, y en ese caso uno toma eso y asegurarse de ajustar la terapia a eso. Si no entienden la decisión compleja, quizá no es necesario que nos diga que quieren este tratamiento o no, pero nos pueden decir, por ejemplo, si quieren estar en casa o no. El saber qué es lo importante para ellos se puede recomendar el tratamiento correcto, pero otra vez, demencia no es igual a que no pueden tomar decisiones. Simplemente hay que preguntar más para que ellos nos puedan explicar y decir lo que quieren. Creo que eso es importante porque, o sea, su valoración es completamente diferente. Sí, eso es seguro. Rachel, y hablabas de pruebas para recién nacidos que pueden prever el metabolismo a ciertos quimioterápicos o antineoplásicos, que eso quizá en el futuro pues podamos o puedan ustedes dar una dosis menos tóxica para estos pacientes. Sí, de hecho, nosotros de rutina utilizamos bisulfán o consideramos su farmacocinética, ¿no? Cuando utilizamos el bisulfán para esquemas de acondicionamiento como previo al trasplante. Y es muy bueno porque podemos hacer una dosis de prueba para tratar de predecir cómo será el metabolismo del paciente y ajustar el tratamiento. Y después de empezar a administrar el bisulfán, podemos volver a probar para asegurarnos de que estemos en lo correcto en la dosis de prueba. Y ahora también estamos haciendo, por ejemplo, tenemos un estudio abierto que ve globulina antitimocítica blanco, en donde usamos un programa para predecir cuánto ATG necesita el paciente pretrasplante, lo cual es muy importante para la eficacia y también potencialmente pues que disminuya el periodo de inmunosupresión. Entonces yo creo que realmente estamos empezando a ver esa
capacidad para utilizar diferentes software y diferentes parámetros para realmente predecir lo que potencialmente pueda necesitar un paciente. Yo sé que hay diversos otros fármacos que aparecen en los estudios clínicos y que están apenas empezando a incluirse más de rutina en los estudios, que justamente pretenden ver esa parte de farmacocinética, particularmente en los pediátricos. Pero me entusiasma lo que viene y creo que solo vendrá cada vez más y más. Que podamos utilizar más medicamentos y mientras más podamos ajustarlo al paciente, más podremos reducir, estoy segura, algunas de estas toxicidades de largo plazo. Esto lo hemos visto con la inmunosupresión. Esto es un ejemplo claro de cómo los pacientes con tacrolimus, pues si es muy alto, tienen problemas, si es muy bajo, también. Y estoy segura de que si pudiéramos ajustar más de los fármacos de esta manera, tendríamos las dos cosas, mejores desempeños y menos efectos secundarios. Así que eso es algo que me entusiasma. Es correcto. Melissa, y hablabas de la actividad física en pacientes mayores. Bueno, el tipo de actividad física, la cantidad que debe hacer un paciente, pues va a depender en qué etapa del tratamiento está, pero ¿qué recomendaciones en cuanto a actividad física, ejercicio para un paciente con, con tratamiento antineoplásico o antileucemia adulto mayor se recomienda? ¿Cuál recomendarías? Muy buena pregunta. Esta parte del ejercicio, cuánto necesita la persona. En el pasado, incluso ahora, de hecho, se habla de 50 minutos a los pacientes con leucemia o con cáncer por semana, pero ahora se dice que para cualquier persona específica cuánto se necesita ejercitar y también depende de cuáles sean los desenlaces que uno está tratando de mejorar. Eso quiere decir que si quieres mejorar el desenlace físico, quizá mucho más sea necesario. Entonces, en nuestro estudio previo sobre ejercicio, hablábamos sobre de la mejoría de la función física cuando se hablaban de más de 10,000 pasos dados diariamente, pero si tú caminas, por ejemplo, 3,000 a 5,000 pasos al día, ya ves una mejoría en la cognición. Entonces, todo depende de qué es lo que estés tratando de lograr y cómo prescribas el ejercicio al paciente dependiendo de lo que quieran lograr, ¿no? Oh, claro, si la meta es mejorar el estado funcional, hay que prescribir más. Pero si el paciente se va a someter a tratamiento para cáncer, con que se mantenga, está mejor que nada, ¿no? Ya con eso me siento contenta. Yo creo que el mantenimiento se asocia con un buen desenlace. Si se puede hacer más, todavía mejor, pero aquí lo importante es que por lo menos, pues hagan lo que puedan, ¿no? Porque queremos evitar caídas también. Entonces, cualquier actividad, lo mejor posible sería excelente. Si les interesa, no tienen la motivación para hacer más y quieren dilucidar qué es lo que están tratando de lograr, pues ya les podemos dar la prescripción de ejercicio en base a eso. Pero no se necesita tanto para mejorar, por ejemplo, su cognición, su presión, etcétera. Pero sí se necesita más, por ejemplo, para mejorar su fortaleza, su fuerza. Y esto al contrario de los niños, ¿no? Ellos no podemos detenerlos de hacer alguna actividad física. Y quizás tienen el nadir de quimioterapia y cómo detenerlos o cómo evitar pues que pueda surgir incluso un accidente con ellos. Totalmente lo contrario. Sí, claro, tenemos niños que andan brincando en la cama y eso sin plaquetas. Así que sí, es de veras asombroso lo resilientes que son los niños. Y yo diría que tenemos más problemas con los pacientes adolescentes y jóvenes adultos que se ponen en una situación de no querer salirse de la cama ni moverse. Muchas veces incluso por retarnos, ¿no? Entonces, definitivamente sí incorporamos cuando los pacientes están hospitalizados una terapia física de rutina para hacer que la gente se mueva, porque sabemos lo importante que eso es. E incluso nuestros pacientes adolescentes, una vez que ya son ambulatorios, muchas veces en la clínica, ellos dicen, wow, no me di cuenta de lo rápido que iba yo a perder mi acondicionamiento, ¿no? Una vez que regresan a casa y que se empiezan a mover y a regresar a su rutina, se dan cuenta.
y lo sienten. Entonces, nosotros también reconocemos la importancia de la actividad física, pero todo depende de la edad, de, o sea, qué tanto hay que restringirlos o alentarlos. Sin lugar a dudas, pues este tema daría para toda la noche estar discutiendo entre niños y adultos. Y bueno, con estas dos últimas preguntas terminamos esta sesión y cedo la palabra a la doctora María de los Ángeles del Campo, que es nuestra presidenta de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, quien despedirá la sesión. Sí. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias, doctora Melissa, muchas gracias, doctora Rachel, por la brillante presentación que, como ya bien nos dijo nuestro vicepresidente AME, el doctor Efrén Montaño Figueroa, que hoy se hizo una revisión pues bastante completa porque vimos todos los grupos etarios, desde lactantes hasta la edad adulta. En México, pues el cáncer es un problema de salud pública por diagnósticos tardíos, por tratamientos que no todos tienen a tratamientos de vanguardia, como ya bien mencionaban, la inmunoterapia, que ahora desde lactantes, la serie que presentó la doctora Rachel es de las más grandes porque hay una presentación previa de 11 casos nada más, y en esta ya incluye 30 lactantes, el del uso de la inmunoterapia de blinatumomab, y con muy buenos resultados comparando cuando el Interfan solo era con quimioterapia y aquí con un ciclo más de blinatumomab al final de la inducción, cómo mejora la supervivencia libre de enfermedad y la global. Entonces, pues vemos cómo se puede utilizar. Y bueno, hoy tuvimos 400 asistentes, casi 400 asistentes de 11 países. Así que muchísimas gracias porque la sesión que hoy ustedes nos hicieron favor de apoyar con la coordinación del doctor Efrén, pues llegó a muchos hematólogos, químicos. Además, no solo se conectan hematólogos, además de que hay pediatras y adultos, también se conectaron químicos y de otras especialidades. Y bueno, pues ya vimos que el paciente con leucemia pues debe de tener un tratamiento multidisciplinario, desde incluso ahora los apoyos psicoemocionales y de cuidando al cuidador, por ejemplo, que dan un soporte, una herramienta psicoemocional muy importante, que en los niños es para que justo haya menos abandono de tratamiento y bueno, durante toda la etapa, desde lactantes hasta adultos, todo lo que puede ayudar para fortalecer esta enfermedad y haya mejor supervivencia con calidad de vida. Pues no me queda más que darle las gracias nuevamente y gracias a todos los que estuvieron conectados hasta ahorita. Y bueno, seguimos en breve con más sesiones y en breve pues les daremos a conocer nuestro programa para nuestro congreso de este año anual de hematología. Pues muchas gracias y muy buenas noches.